Ok, pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar y vamos a hacerlo orando, hermanos, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios y pedir que nos dirija en esta tarde. Oremos. Señor, gracias, mi Dios. Gracias por esta oportunidad, por nuestros hermanos que has puesto tú, Señor, el querer como el hacer, el estar aquí juntos, mi Dios. Queremos alabarte, queremos reconocer con nuestras mentes, nuestros corazones quién tú eres y con nuestros labios y nuestro ser completo, Señor, alabarte y glorificarte, mi Dios, a través de estas alabanzas, de estos cantos. Guíanos, mi Dios, ayúdanos a hacerlo con entendimiento. Rogamos, mi Dios, que prepares también el corazón nuestro para tu palabra, Señor. Te agradecemos todo, tú eres fiel, tú eres bueno y confiamos en ti, en tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos guíes, nos capacites. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a dar loores a Cristo el Rey, dice esta alabanza antigua. Y vamos a cantar, hermanos, loores dad a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley mostrados acercar, de su divino amor la ley mostrados acercar. Vosotros, hijos de Israel, recibo de la grey, loores dad a Emanuel y proclama el Rey. Loores dad a Emanuel y proclama el Rey. Diles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro aquejo y él os libra. Al que de vuestro aquejo y él os libra, hoy lo ha. Naciones todas escuchan y obedecen su ley, de gracia y de santidad, y proclaman el Rey, de gracia y de santidad, y proclaman el Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra esté el Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la inmensa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén.
A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor. Ahora y siempre, amén. Nuevamente, hermanos, ¿listos? Hosana, Hosana, Hosana. Cielo y tierra extensa, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor, la incensa Trinidad. Al Santo Espíritu Creador, que es grande en su poder. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. De Él en nuestras oraciones. ¿Ok? Ahora vamos a ir a nuestro estudio. En primer lugar, recuerden que estamos haciendo un estudio panorámico del Antiguo Testamento y le invito a que vayamos a Levítico, por favor. Levítico, capítulo 10. Y en esta enseñanza que iniciamos la sesión anterior, hablábamos de evitar ofrecer fuego extraño. Mencionábamos que este capítulo 10 es un capítulo complicado dentro de la vida del pueblo de Israel, en el sentido de que lo que el Señor hizo era inesperado, que el Señor, al momento en que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron en el altar algo que el Señor no les mandó que ofrecieran, el Señor les quitó la vida de manera, podríamos llamar incluso como sorprendente, espectacular. Salió fuego de parte del Señor y los consumió. Y dentro de ello estábamos hablando la importancia de entender y conocer a Dios de manera correcta para evitar ofrecer fuego extraño. Veíamos que es necesario entender que Dios es claro y comprensible. Cuando Dios dice algo, Dios dice cómo debe hacerse. También debemos entender y recordar, hermanos, y analizar muchas veces ahora como iglesia, que hay algunas cosas, hermanos, que nosotros practicamos o hacemos, las cuales el Señor en su palabra de una manera directa y clara no las especifica. Y debemos entonces reconocer a la luz de la Escritura cuáles son aquellas que deben ser inamovibles en nuestra fe y práctica. Es decir, áreas en las cuales si eso no lo hacemos como el Señor dice, Él se da a conocer clara y comprensiblemente, y si nosotros vamos en contra de algo que claramente Él ha dicho, entonces vamos a tener problema de alguna manera tanto en nuestra vida como delante del Señor a quien daremos cuenta. Pero hay otras áreas que quizá el Señor no especificó de una manera muy clara y tristemente sabe que a veces son en esas áreas en las que más conflictos hay entre los creyentes y en las iglesias. En aquellas áreas que son, las llamamos secundarias o de orden secundario. Pero el Señor cuando habla y da una indicación, Él es claro y comprensible. Lo que el Señor demanda lo hace de esa manera, con lenguaje comprensible. Ahora, veíamos también que se requiere reconocer que Dios es santo. Y explicábamos que Dios santo no solamente se refiere al aspecto moral, que es donde más se enfoca la Biblia, sino que Dios sea santo se refiere a que Él es completamente distinto a lo que Él mismo creó. Es decir, Él es superior. Tan grande es Él, dice, más grande mis pensamientos que tus pensamientos, como el cielo y la tierra. Él es santo y debemos considerarlo así como santo. Nadab y Abiú ignoraron que Él es santo y entonces lo que ellos ofrecieron no consideraron que Dios iba a tomarlo en cuenta de manera tan drástica. El Señor es santo y para no ofrecer algo, un fuego extraño, como decíamos utilizando este ejemplo delante del Señor, hay que reconocer que Dios es santo.
El Señor muestra en su palabra, yo no soy igual a ustedes. Por eso dejó la Biblia, para conocerle. Ahora, yendo ahí a Levítico 10, cuando el Señor habla o Moisés le recuerda a Aarón lo que Dios había dicho, vea lo que dice el verso 3 después de esa muerte trágica de Nadab y Abiú. Y dice el verso 3, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Debes entender y tratar a Dios como lo que Él es santo. Y luego dice, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. La versión que tenemos en nuestras manos menciona algo como, dice, y en la presencia del pueblo seré glorificado. Pero la idea en esto es que no solamente Dios se glorificaría en el pueblo, sino lo que está dando es realmente una indicación. Debo ser honrado delante del pueblo. Ahora, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, incluidos obviamente los dos que murieron, Nadab y Abiú, requerían tener siempre presente la santidad de Dios, pero también, como dice este texto, debían honrarlo en presencia de todo el pueblo. Esta era su responsabilidad, honrar a Dios. Ahora, ¿cómo se honra a Dios? No, pues reconociendo que Él es grande, diciendo que Él es grande. Este pasaje nos enseña cómo es que se honra a Dios. ¿Qué fue lo que ellos no hicieron? Lo que ellos no hicieron fue obedecer. Ellos actuaron como ellos consideraron que era mejor, aunque Dios claramente les había dicho qué debían hacer. Ellos consideraron un camino para sus mentes mejor, o quizá para sus mentes confundidas por el vino, como quizá fue la situación. No entendieron lo que era mejor. Pero a Dios se le honra obedeciendo al pie de la letra lo que Él dice claramente. Esto me hace recordar algo que sucede años después de esta escena. Y me recuerda a Moisés. Bienvenidos, hermanos. Me recuerda a Moisés, ese hombre que durante todo su ministerio, durante todo su servicio a Jehová, para usar un término del Antiguo Testamento, fue fiel a Dios, permanentemente. Oraba al Señor, su rostro resplandecía cada vez que estaba cara a cara con Él, como una credencial de que realmente Dios estaba guiando al pueblo a través de Moisés. Y ese hombre que fue fiel en todo momento, en un momento de locura, en un momento de enojo contra el pueblo, porque era ya incesante, como ellos eran quejumbrosos de manera permanente. Y Moisés, hastiado, ya cansado de toda esta situación, ellos vuelven a pedir agua. Años después, y Dios le dice, ok, mira, vas a pararte frente a una roca nuevamente como lo hiciste la primera vez. Pero la primera vez ibas a golpear la roca y no le explica todo eso. Simplemente le dice, y hablarás a la peña y de la peña saldrá agua. Moisés va enojado con el pueblo y les dice, ¿les he de sacar agua de esta peña? Como diciéndoles, ustedes saben que Dios tiene el poder de hacerlo, y toma su vara y golpea la peña y salen aguas. Pero luego Dios manda llamar a Moisés a solas. Y le dice, no me honraste delante del pueblo. Ahora, ¿qué dijo mal Moisés? El punto fue que Dios dio una indicación clara y Él lo hizo de otra forma por las razones que Moisés pudiera decir. Y Moisés literalmente lloró a Dios permanentemente pidiéndole perdón. Dios claramente sí le perdona, pero le dice algo, pero no vas a entrar. Así como todo este pueblo fue necio y todos murieron, toda esa generación murió, tú también vas a morir y tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no fui honrado por ti delante del pueblo. Estoy hablándolo parafraseadamente, ¿verdad? Pero fue lo que sucedió. ¿Cómo se honra a Dios? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo al pie de la letra. Hermanos, no podemos pensar que mi concepto pueda ser mejor que el concepto de Dios. Alguna vez alguien dijo, quizá Dios se equivocó en ese aspecto. Esa es nuestra mentalidad. Pensamos que tenemos
una pizca más de sabiduría que Dios. Fuimos creados para servir en obediencia a nuestro Creador. Haya sido lo que haya sido, Nadab y Abiú, siempre le pongo una D al final. Nadab y Abiú fueron desobedientes. Fueron rebeldes ante lo que Dios había dicho. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que tú puedas o yo pueda ofrecer. Acompáñame a 1 de Samuel capítulo 15. Allí en el tiempo ya más adelante, el tiempo de los reyes de Israel, se narra la historia del primer rey, Saúl. El rey que el pueblo escogió. No que Dios quería, por decirlo de alguna forma, sino que el pueblo quería. Dios se los da. El rey tenía que ser el primero obediente delante de Dios. Era una teocracia. Esta era una monarquía, pero Dios seguía estando por encima y tenía que obedecer a Dios el rey. Dios le da claramente instrucciones a Samuel. Vas a ir y vas a matar hombres, mujeres, niños, animales y todo lo vas a aniquilar de esa nación. No es el momento para explicar por qué había tanta sangre y muerte. Lo que sí debemos entender es que Dios estaba determinando un juicio para esas naciones claro. Va Saúl, vence el ejército, mata a algunos de ellos, pero guarda los animales, las riquezas y guarda de hecho al rey de esa nación y se lo trae como premio de victoria. Y entonces llega Samuel y le dice lo siguiente, 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, es una parte, como en la obediencia a la voz del Señor. Dos opciones, sacrificios y holocaustos. ¿Sabes por qué le dice esto Samuel? Porque Saúl se justifica, racionaliza su pecado y le dice, mira, yo traje todos estos animales para que tú los ofrezcas a tu Dios. Y así nos pasa. Hacemos algo deliberadamente contrario a lo que la Escritura claramente nos dice y comenzamos a racionalizar nuestro pecado. Bueno, yo lo hice porque, yo considero que, y comenzamos incluso a sacar mandamientos bíblicos para ponerlos por encima, como lo hizo Saúl. Vas a ofrecer holocaustos. Dios mandó ofrecer holocaustos. Levítico se encarga de eso, de explicarlo. Y dice, vamos a ofrecer holocaustos, por eso lo dije. Y le dice Samuel, ¿crees que se complace más el Señor en tus esfuerzos, en tus sacrificios, que realmente es una justificación, una manera de acallar tu conciencia, a que le obedezcas? Entiende, le dice. Versículo 22, sigo leyendo. El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Es más importante que te acerques para entender y escuchar y luego poder obedecer a que vengas a ofrecer. En Eclesiastés hay un pasaje, seguimos leyendo ahorita aquí, que dice Salomón, cuando vayas a la casa de Dios, se refiere al templo allá que Él construyó. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Por qué no saben que hacen mal? Porque no ponen atención. Y luego van y hacen lo que creen que es mejor y quieren que Dios reciba eso con una sonrisa. Quieren que Dios diga, está muy bien lo que tú estás haciendo. Dice, acércate más para oír, presta atención. ¿Para qué? ¿Cuál es la manera de honrar a Dios? Obediencia. ¿Qué te manda Dios en su palabra? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Cómo racionalizas tus pecados para decirle a Dios que lo que estás haciendo de alguna manera no es tan malo? Le dice, porque la rebelión, desobedecer a Dios es rebelión. Y por rebelión murió Nadab y Abiú. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. ¿Has leído cuál era el mandato contra los adivinadores en Israel?
si había alguien que se dedicara a la adivinación, ¿recuerdas qué le tenían que hacer? Lo tenían que matar. Porque tenían que erradicar esa idea pagana del pueblo. Le dice Samuel a Saúl, mira, tu rebelión, tu desobediencia es como pecado de adivinación. ¿Sabes qué? No hay holocausto contra un pecado deliberado contra Dios en rebelión. No hay holocausto. El pago es muerte. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Y le dice entonces, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto desechaste lo que Dios te dijo claramente que debes hacer, tratando de ofrecer otros medios que tú crees que son mejores, le dice al rey, Dios te ha desechado también. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? El punto es que lo que Dios demanda es obediencia de sus hijos. Pero no solo eso, demanda obediencia de lo que Él creó. Toda la raza humana está bajo un pacto, un juicio más bien. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados para obedecerle. Al momento de ser rebeldes ante Él, somos condenados y merecemos el infierno, porque somos rebeldes contra el Señor. Ese es el juicio, muerte. No hay holocausto que puedas ofrecer. La muerte es el pago del pecado, de la rebelión contra Dios. ¿Cuál es el mandato claro que todo hombre debe obedecer? Mira, seguramente ya lo sabes, pero hay un primer mandato que todos deben obedecer. Ese mandato es, debes creer el Evangelio de Jesucristo. Es un mandato, no es una opción. De hecho, el primer pecado por el cual serán condenados al infierno, o como decía John MacArthur, el pecado por el cual todos estarán en el lago que arde con fuego y azufre, es haber rechazado creer, la incredulidad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, no es una opción. Creer el Evangelio de Jesucristo, reconocerle como el Señor de tu vida y el único que te puede salvar, es el mandato que el Señor manda que obedezcamos. Nota Juan capítulo 3, por favor, versículo 35. Quiero que recuerdes que el Antiguo Testamento y todo este sistema de holocaustos han quedado atrás, porque tenían el propósito de mostrar lo que ahora era la realidad o sería la realidad. Solo fue una muestra. Dios demandaba obediencia. Esa obediencia particularmente es en creer en el Señor Jesucristo. Ve Juan capítulo 3, versículo 35 y 36, por favor, hermanos. Juan 3, 35. Muy bien, aquí llegué. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, Reina Valera dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Creer en el Hijo es un acto de obediencia, es lo que Dios demanda. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios implica que el Señor ve a esa persona como un objeto el cual requiere recibir el castigo por causa del pecado. Es una ira, por decirlo así, paciente. El que rechaza al Hijo, desobedece al Hijo, el Padre lo ve con ira. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona, al llegar al final de su vida, manteniendo esa condición, recibirá el castigo, la condenación por la eternidad en el infierno. El que no obedece a creer en el Hijo, por decirlo de una forma. Entonces, ese es el primer mandato que debemos creer. ¿Sabes cuáles son esos obstáculos que nos hacen desobedecer a esta verdad tan primordial? La ambición. Déjame explicarlo. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 2. Fue lo que pasó con Saúl. Ambición. Dinero, ¿el dinero es malo? No, entendamos aquí. Vean por favor
Romanos capítulo 2, versículo 4 al 9. Santi, ¿me regalas un vasito de agua, por favor? Gracias. Romanos capítulo 2, 4 al 9. Miren lo que dice. Aquí el apóstol Pablo, al estar escribiendo a los romanos, la carta a los romanos, se refiere a las personas incrédulas, particularmente en este texto, judías incrédulas. Y les dice lo siguiente: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La persona se sentía bendecida por el Señor. Veía la bondad de Dios en su vida. Tolerancia. Habían vivido de una manera desobediente al Señor y el Señor no los había consumido, como a veces creemos la idea de que el Señor ya me hubiera partido con un rayo. Y ven esa tolerancia y entonces consideran que no están tan mal delante de Dios, pero dice aquí, estás ignorando que ese acto de bondad es una manera de atraerte al arrepentimiento. Gracias. Que el propósito de Dios, al ser tolerante y paciente contigo, es que tú vengas al arrepentimiento, que vengas y obedezcas a Él y creas en Él. Pero luego le sigue diciendo, versículo 35 estamos, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, gracias, hermano. Romanos 2:5. Ok. Pero por causa de tu terquedad, hay una necedad, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿En qué eran tercos? En que no se arrepentían ante el Señor, en que no reconocían que sus pecados son ofensivos ante Dios, en que no venían a Cristo y creían en Él. Y luego dice, Él pagará a cada uno, verso 6, conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, aquí está el punto, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿Cuál es la verdad? La verdad, hermanos, de la necesidad de un Salvador porque soy un pecador. Esa es la verdad que proclama el Evangelio. Cristo es el único medio. Dice, pero por tu ambición. La Reina Valera en este verso, ¿cómo dice en este verso en lugar de ambición? Pero a los que son contenciosos, dice el texto en la Reina Valera. Es decir, se resisten. ¿Por qué? Porque tienen otro pensamiento y otros anhelos, que no es Cristo, que no es el arrepentimiento, que no es la humillación. Yo tengo mis planes, yo tengo mis proyectos, y si tú me sigues bendiciendo, gracias. Esa terquedad dice, atesoras ira para el día de la ira. Es necesario creer, porque es un mandato del Señor, creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Dios trata el pecado de su pueblo con amor, pero enérgicamente, y también trata enérgicamente el pecado en el día del juicio. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Ok, les voy a pedir aquí que lo lean en sus Biblias, por favor. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo se honra a Dios obedeciéndole? Y miren lo que dice Primera de Pedro 4, 17, hermanos. Fuerte, ¿qué dice? Adelante. Dice, los que no obedecen al Evangelio de Dios. Quiere decir que a quienes le escribió habían obedecido al Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir? Habían creído en Cristo. Pero luego habla de lo enérgico que será el Señor, porque dice, los demás se encasillan en un solo punto. Desobedecieron el Evangelio. Irán a la eternidad en el infierno por desobedecer el llamado del Evangelio de venir a Cristo y entregarte a Él. Ahora, aquí cuando Pedro está hablando, él les muestra que es necesario que vengan aflicciones a la vida de la iglesia, pero que esas aflicciones no son causa de un enojo de Dios contra la iglesia, contra los creyentes. Ya que Cristo pagó, la persona que ha venido y creído en Él, ya no hay ira para Él. Ya el Señor no está irado con la persona porque a través de Cristo le ha perdonado todos sus pecados.
Entonces lo que dice Pedro es, mira, el Señor nos está tratando con estas dificultades para mostrarnos que Él trata enérgicamente el pecado. Pero es un acto amoroso. Es una manera de disciplina amorosa como un padre disciplina a su hijo. El Señor sabe que requerimos pasar por situaciones para abandonar cosas que Él quiere que abandonemos y obedecer cosas que Él quiere que obedezcamos. Pero es un trato amoroso del Señor para quienes han creído. Pero luego viene Pedro y dice, mira, imagínate, si el Señor es enérgico con nuestro pecado, imagínate cómo tratará a los que deliberadamente desobedezcan el Evangelio. Dios llama al arrepentimiento al mundo. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Hechos, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Tienes que venir a Cristo. No es una opción, es un mandato. Ahora, el cristiano, si se honra a Dios obedeciéndole, el cristiano debe encontrar su placer en obedecer las Escrituras y así honra a Dios. Te hago una pregunta, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lo haces? El punto es que espero que sea porque sabes que son cosas que el Señor dice que hagamos para nuestro bien y que por obediencia y gratitud al que me salvó yo obedezco. El Señor lo manda. Ahora, el creyente debe encontrar placer en eso. ¿Se te hace una carga obedecer lo que el Señor te dice en su palabra? ¿Un peso? Nota por favor cómo Pedro se dirige a los hijos de Dios, a los creyentes en el Evangelio, son llamados hijos de Dios. Y nota cómo les dice en 1 de Pedro 1, estamos ahí cerca, versículo 2. Fíjate. Según el previo conocimiento de Dios Padre. Bueno, lo leo cortado, pero voy a leer desde el 1, discúlpenme. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¡Qué hermoso! Él me eligió, pero luego a través del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Él me atrae hacia Él. Me santifica, me regenera para obedecer y escuchar, pero para escuchar, y luego mira lo que dice enseguida de la coma, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A esas personas dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Nota, hermanos, el Señor hizo la obra por medio del Espíritu en ti, ¿para qué? Obediencia. Pero no solo obedecer el Evangelio y decir yo creo en el Señor, sino para una vida de obediencia. En lo que el Señor dice, ahí encontrarás tu placer si realmente eres creyente. Nota que sigue diciendo, verso 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahora, esas pruebas que vendrían a la vida del creyente, nota por favor lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Cómo les llama? Hijos obedientes. Esas pruebas que venían tentaban a muchos y nos tientan a muchos a hacer las cosas como antes las hacíamos. Porque si las hacemos como el Señor nos dice, nos trae problemas. Esa es una realidad, una naturaleza de la obediencia al Señor. Pero dice Pedro, no, acuérdate, como hijo obediente, no te conformes a hacer las cosas como antes las hacías. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
haz las cosas como Dios te dice que las debes hacer. La obediencia debe ser un sello distintivo del cristiano que agrada al Señor. Y la obediencia trae bendición. Santiago 1:22. No seáis oidores de la palabra, sino hacedores. Porque si sois tan solamente oidores, se están engañando a ustedes mismos. Pero el que es hacedor de la palabra, dice, este es bienaventurado en todo lo que hace. Es dichoso, hermanos, encontraremos satisfacción y bendición en obedecer al Señor. Lamentablemente lo que pasa, hermanos, es que muchas veces, en cosas pequeñas como grandes, seguimos haciendo las cosas como Nadab y Abiú, como yo creo que serán mejor hacerlas y como el Señor debe aceptarlas. Obediencia. Para honrar a Dios delante de todos, Nadab y Abiú deberían haber obedecido y no lo hicieron. Ya mencioné la vez pasada, es muy probable que no va a salir fuego del cielo y nos va a consumir. Pero eso fue un ejemplo para que todos temiéramos y nos diéramos cuenta de lo que Dios desea en nuestras vidas. Se requiere entender que el Señor es claro cuando habla. Se requiere entender que el Señor es santo, diferente a nosotros. Se requiere hacer todas las cosas en obediencia para honrarle. Y una cosa más, para esto se requiere una actitud de arrepentimiento. Regresa conmigo a Levítico capítulo 10. ¿Qué pensarías tú si fueras Aarón y ves literalmente a tus hijos consumidos por fuego en el mismo día de gozo en el cual iniciaban sus labores sacerdotales? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? Nota lo que dice capítulo 10, versículo 18. Les está dando instrucciones Moisés a Aarón y a los 2 hijos que le quedaron solamente, que ahora tomarían el lugar de Nadab y Abiú. Y les dice en el verso 18, miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro al santuario, ciertamente debieran haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené. Hubo algo que dejaron de hacer también ellos. Pero Aarón respondió a Moisés, mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, ¿qué le había sucedido? Me ha matado el Señor, literalmente a mis 2 hijos. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, que era un momento de gozo y fiesta, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. ¿Cuál es el punto aquí? Ahora Aarón y sus 2 hijos que le quedaron, llamados Eleazar e Itamar, debían, dentro del sacrificio que continuaba, debían haber comido de los holocaustos en un acto de comunión, de aceptación y de gozo ante Dios. Sin embargo, estaban afligidos por el dolor de la muerte de sus hijos y sus hermanos. No habían rasgado sus vestidos en señal de dolor. Moisés les dijo, no vayas a hacerlo. Cuando vieron que murió, los judíos rasgaban sus vestidos en señal de dolor, de luto. Arrancaban los cabellos de su cabeza, echaban polvo sobre ellos, mostraban que estaban humillados y dolidos por lo que había pasado. Pero Moisés, cuando muere Nadab y Abiú, inmediatamente les dice, no se te vaya a ocurrir hacerlo, no sea que Dios los mate a los 3 que siguen. Aarón, Itamar y Eleazar, no lo hagas. Ellos entonces ni siquiera pudieron cargar el cuerpo de ellos. Tuvieron que entrar otras personas y sacarlos. No mostraron luto, siguieron con el sacrificio. ¿Te imaginas cómo estaban sus corazones? Moisés se entera que no comieron como debían comer. Y la pregunta es, ¿por qué no salió fuego del cielo nuevamente? Porque Dios logró el propósito que quería lograr en ellos. Le dice Aarón a Moisés, esto me pasó. Si yo como, ¿a Dios le agradaría que yo hiciera un acto de comunión y gozo cuando estoy humillado dentro de mí, arrepentido y quebrantado? Y cuando Moisés oyó esto, dijo, está bien. ¿Cuál es el punto? A causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, Dios sabe que el corazón es tocado mediante la aflicción.
Porque ya vimos en Romanos que le dice Pablo a quien le está escribiendo, ¿ignoras tú que la bondad y paciencia del Señor es para arrepentimiento? ¿Los condujo al arrepentimiento? ¿Las bendiciones de Dios los condujeron al arrepentimiento? No, los hizo más rebeldes porque estaban siendo bendecidos. Dios sabe que lo indeseable para nosotros, para Dios es necesario. Él requiere humillarnos, como lo hizo con Aarón, con Aarón, Itamar y Eleazar. ¿Sabes para qué? Para que jamás fallaran de esa manera como lo hicieron sus hermanos. ¿Recuerdas a Usa? Te lo mencioné la semana anterior, el que agarró el arca porque se estaba cayendo. Nadie más volvió a ocurrírsele tocar el arca porque Dios dijo no lo haga. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? A nadie más, por lo menos en ese grupo de la iglesia primitiva, se le ocurrió volver a ofrendar o hacer cosas para ganarse el aplauso de la gente. Y haciéndolo con un corazón falso delante del Señor, jamás lo volvieron a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene que humillarnos. Dios humilla al hombre para traerlo a la obediencia. Nota el Salmo 119, 67, por favor. Salmo 119, 67. Es indeseable la aflicción. Y yo como hombre, cuando viene aflicción, seguramente no me pongo con gozo. Pero nota estas palabras del salmista David. En el versículo 67 y 68. ¿Listos? Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué implica? Después de haber sido afligido, me arrepentí. Pero antes de ser afligido, yo era descarriado, yo estaba descarriado. Pero ahora guardo tu palabra. Y luego le dice al Señor, no solo eso, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Es muy interesante lo que dice el salmista en estos breves versículos. En primer lugar, reconoce que era necesario por causa de su pecaminosidad un momento de aflicción. Mira, hermanos, yo creo, a la luz de lo que la Escritura dice, la Escritura claramente dice que para salvación es necesario arrepentimiento. Pero creo que no hay arrepentimiento sin dolor. No un dolor que yo me inflija a mí mismo, que yo me cause a mí mismo, sino ese dolor que el Espíritu Santo provoca a mí al convencerme de mi pecado y la condición en la que estoy. Creo, de verdad creo, que de nadie que de los que estamos aquí, cuando viniste a Cristo y creíste en Él, viniste así como si nada, yo creí, estaba muy bien. No, en mí no había problemas. No, yo estaba bien. De verdad, hermanos, creo que cuando es así, puede haber unos riesgos profundos en una persona así. Yo no estoy diciendo, hermanos, que autoflagélate, ¿verdad?, para que el Señor te perdone. No, sino que Dios humilla al hombre para traerlo a obediencia a través de situaciones conflictivas. Quizá hubo algo en lo cual sentiste, yo necesito de Dios. Más bien, así es lo que pasa. No importa el grado, no importa la circunstancia y la manera que es distinta para cada quien. Dios tiene que humillar al hombre para que el hombre entonces le busque. Y dice el salmista, bueno me es haber sido humillado, porque ahora te amo y te sigo. ¿Sabes? No siempre tiene que haber una tragedia afuera, pero la obra del Espíritu Santo es clara y fuerte. Yo no sé tu testimonio, yo te he hablado del mío algunas veces y solo lo vuelvo a recordar. Ahí va el pastor otra vez. No, pero solo se los vuelvo a recordar. Que pasaron, si no mal recuerdo, fueron 3 noches que yo no podía dormir. Y que en mi mente solo había una cosa permanentemente, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Yo estaba en una iglesia, decía ser cristiano y me había bautizado.
pero yo sabía lo que era, siempre lo supe, pero el Espíritu cuando empezó a trabajar, me afligió a tal grado que yo estaba, les platicaba a los hermanos, tenía derrames en los ojos. Mis padres me preguntaban, ¿qué te pasa? No, nada. Estaba serio, estaba pensativo, sabía lo que estaba pasando en mi corazón. Nadie murió. No perdí dinero. No se me fracturó ninguna parte de mi cuerpo. Pero estaba sintiendo la presión en mi corazón de la obra del Espíritu Santo, hasta el punto en que tuve que caer de rodillas y pedirle, Señor, si te es posible, perdóname, porque no merezco ser perdonado. Y luché mucho para sentir y entender que el Señor me había perdonado, les soy honesto. Luché mucho porque yo decía, es que yo te vi la cara mucho tiempo, ¿por qué me perdonarías a mí? Dios humilla al hombre para traerlo a la obediencia. Dios se entristece para salvación. Segunda a los Corintios 7, por favor, y vamos a concluir con este pasaje. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 9. Para evitar ofrecer fuego extraño delante del Señor, se requiere vivir en una actitud de arrepentimiento. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 9. Les dice Pablo a una iglesia, a la iglesia de Corinto, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Era una iglesia que estaba actuando de una manera rebelde contra la palabra del Señor. Dentro de ellos había pleitos, chismes, había problemas. Dentro de ellos toleraban pecados y los aplaudían. Estaban viviendo de una manera realmente que no parecían cristianos. Entonces, a través de las cartas de Pablo, el Señor confrontó a tal iglesia y a tales hermanos al punto que los trajo a tristeza. Y les dice Pablo, me gozo. No por la tristeza en sí que tenían, sino porque fue Dios el que obró. ¿Por qué? Porque eso los condujo al arrepentimiento. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios es efectiva, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Es decir, aunque yo sufra en ese momento, mi corazón se duela y se arrepienta, esto no es algo que me duela para después, sino que le daré gracias como el salmista al decir, qué bueno que me sucedió, Señor, gracias. Dice este texto, dice, sin dejar pesar. Esa tristeza no deja un pesar posterior, sino al revés, deja gozo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes? Hay que identificar entre la tristeza, humillación de parte del Señor y lo que muchos llaman depresión. Porque la depresión, creo, honestamente, que la depresión es un acto egoísta. La depresión es yo, cómo me siento yo, cómo estoy yo, cómo me tratan a mí, y yo. Alguien dijo algo que creo que es así. Esa falta de autoestima, ¿no? Que dicen cuando alguien está deprimido, en realidad es lo contrario. Se aman tanto que están enojados porque los demás no lo aman como ellos creen que deben ser amados. Y así nos ponemos. La tristeza que es según el mundo produce muerte. Ese desánimo que llega en las personas no los trae hacia Cristo. ¿Recuerdas a Judas? Es el más claro ejemplo. Judas, cuando ve a Cristo siendo llevado y sabiendo que era justo, Judas dice que sintió dolor en su corazón, pero no hubo arrepentimiento. Se sentía cargado, pero no hubo arrepentimiento. Sentía que estaba mal y le daba temor lo que iba a pasar, pero no hubo arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que no hubo arrepentimiento? Porque teniendo oportunidad de ir a Cristo no fue. Pero el genuino arrepentimiento te trae a los pies de Cristo. Te trae a clamar a Él, a pedirle perdón a Él y no sentirte la víctima, sino el ofensor realmente. Y le clamas a Él y le dices, Señor, yo soy el pecador. Todos los demás de la lista se borran, créemelo. Ya no te acuerdas de lo que te hicieron porque tu falta es tan grave ante el Señor
que estás ante Él clamando por su perdón. Ese es un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento es según la voluntad de Dios, la obra de Dios. Pero lo otro solo conduce a la misma condenación. Que sea ese arrepentimiento producto de la obra del Señor en nuestros corazones. Cuando el Señor entristeció a esta iglesia, ¿qué sucedió? Versículo 11. Porque miren el resultado. ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal, en todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Cuando hay un arrepentimiento genuino por obra del Señor, hay evidencias de obediencia, hay evidencias de actitudes correctas, de entrega al Señor. Ese es el arrepentimiento para salvación. Y esa es la actitud de arrepentimiento que necesitamos experimentar constantemente. Debemos reconocer la necesidad de vivir en este constante arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Quizá no forme parte de tus oraciones prioritarias ni de las mías, porque eso implica pasar por situaciones que nos hagan recordar que necesitamos al Señor. Y eso es algo que es contra natura en nuestra humanidad. Ve conmigo y terminamos al Salmo 39:4, por favor. Y que si es contra natura, ¿qué pasa cuando te habla alguien y estás en aflicción? ¿Qué pasa cuando alguien me habla y estoy en aflicción? ¿Y cómo estás? Estoy bien. Yo no quiero demostrar lo contrario, aunque esté mal. ¿Quién se anima a decirle a su hermano que le habla, particularmente a los cristianos, para ser ayudados? Estoy mal, hermano. Estoy bajo tentación, estoy bajo temor, estoy bajo aflicción, me estoy sintiendo con ganas de hacer algo que yo sé que no es correcto, estoy tomando decisiones. ¿Quién lo hace? Es contra natura, pero deberíamos hacerlo. Mira lo que dice Salmo 39:4. Hay que pedirle por la gracia del Señor que Él nos ayude a estar en esa actitud. 39:4. Señor, hazme saber mi fin y cuál sea la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Quiero que lo leas en tu Biblia, por favor. Me gusta cómo lo dice esta versión. Dice, por favor, el 4, fuerte. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Sabes qué le estaba pidiendo David al Señor? Ayúdame a siempre estar consciente de mi fragilidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde te voy a buscar. Porque sé que es ahí donde voy a depender de ti. Hazme saber el fin de mis días. No era el punto que el Señor le dijera, te quedan 3 años, David. No. El punto era que quizá a través de enfermedad, de persecución, como su hijo lo persiguió de manera permanente, lo quería asesinar. Hazme saber lo frágil que soy. Sabes, hermano, a veces es necesario esas cuestiones en nuestra vida. Da gracias a Dios por la enfermedad, porque te hace más dependiente del Señor. Lo que para ti es indeseable y para mí, para Dios es necesario e indispensable. Dale gracias a Dios por los fracasos. Dale gracias a Dios por las caídas. Dale gracias a Dios por los pecados, en el sentido correcto me refiero, y las consecuencias de estos que te hacen regresar al Señor y buscarle con ansiedad. En la gracia del Señor a sus hijos, Él nos trata como hijos. Será parte de tu oración ahora decirle, Señor, yo ya no quiero seguir ofreciendo cosas que a ti no te agradan. Hazme saber lo frágil que soy para depender de ti. Cueste lo que cueste. Hermanos, necesitamos una actitud de arrepentimiento. Necesitamos honrar a Dios con nuestra obediencia. Necesitamos reconocer lo santo y grande que Él es y entender que cuando Él habla, lo habla de manera clara. Y entonces, hacer lo que fuimos creados para hacer, obedécele, sírvele, humíllate ante Él, humillémonos ante Él. Ahí está la satisfacción de tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Señor,
¿cómo oraremos? ¿Cómo pediremos por fragilidad y problemas? Sin embargo, reconocemos que a causa de nuestra propia dureza de corazón, es necesario, Señor, que pasen estas situaciones. Te ruego, Padre, que los que están en este auditorio, los que estamos aquí, podamos ser atraídos a arrepentimiento, humildad delante de ti, Señor, por tu gracia. Te ruego, mi Dios, que nos concedas el arrepentimiento, que obedezcamos tu palabra, que reconozcamos que solo tú eres santo y perfecto y que nosotros somos pecadores. Y que esa sea la actitud de nuestro andar como creyentes. No, Señor, eso no nos va a hacer con autoestimas bajas, con problemas de identidad, no, al contrario. Eso nos va a ayudar a recordar nuestra identidad. Somos hijos tuyos, perdonados por gracia, pecadores justificados por ti, mi Dios, necesitados permanentemente de tu Espíritu Santo y tu dirección en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar quiénes somos ante ti. Líbranos de seguir ofreciendo fuego extraño, de seguir ofreciendo cosas que a nuestro parecer son las que debieras aceptar, y ayúdanos a prestar atención para ser obedientes y reconocerte cuán santo tú eres. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, trabaje en cada corazón de los que estamos escuchando esto. Gracias, te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe.
que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Gracias, hermanos. Tomen su lugar. Muy amables.